en general la obra de arte. Para mí, la obra de arte no puede ser simplemente belleza. Para mí tiene que decir algo y hacer crecer, en este caso, a la persona que lo lee, enriquecerla, de alguna forma, hacer al humano más humano. Y al final yo lo concibo así, porque hay una, que cada vez que puedo lo digo, para mí la poesía está hecha para ser dicha y oída. Me siento mucho más identificado con la generación del 27 por esa visión, ¿no?, que trasciende más allá de lo que es la palabra por la palabra y la claridad de la palabra y que la poesía la puede entender todo el mundo. Por supuesto, la poesía la puede entender todo el mundo. Como digo, el artista es persona y hay que vivir porque si no, no tenemos nada que contar. Músico, compositor y ahora poeta, o bueno, desde hace unos años ya poeta. ¿Cómo salió este aire, ¿no?, por la poesía? Pues yo creo que, aunque parezca increíble, no es tan alejada estas diferentes disciplinas. Sí es verdad que de alguna forma para ser músico hay que adentrarse en el mundo de la música, en las cuestiones técnicas, en el conocimiento, y la poesía exactamente igual. Y en este aspecto sí es verdad que esta intromisión o estudio o desarrollo de la poesía es que ha venido más tarde, indudablemente. Además, hablando de la interdisciplinariedad y de también, ¿no?, de tu polifacética visión de la cultura, también lo apreciamos en los dos poemarios, ¿no?, tanto en Cuaderno Sonoro como en Sombras en la Luz, publicado por Ediciones Pagea, en el que podemos decir que, o por lo menos yo lo concibo, como una obra total, ¿no?, en la que aparecen tanto la poesía como la música, la danza, la ilustración, ¿no?, porque son dos poemarios ilustrados. ¿Por qué concibes la poesía con esa mezcla de disciplinas culturales? Yo creo que son gajes del oficio, ya que, bueno, mi inicio como director viene del mundo de la ópera, y la ópera precisamente es concebida como la obra de arte total. En la ópera, de alguna forma, se manifiestan, se desarrollan diferentes manifestaciones artísticas, valga la redundancia, que se retroalimentan, me atrevo a decir. Sí es verdad que dice que, bueno, la música está de alguna manera dirigiéndolo todo, pero al final desde dentro te das cuenta cómo cada elemento es fundamental. En ese aspecto, a la hora de concebir, como digo, un poemario, no dejo de tener dentro de mí al compositor desde el punto de vista creativo, pero también al director, en el sentido de que yo creo en esa capacidad de alguna forma transfronteriza, o mejor dicho, sin fronteras, de manifestar a través de las emociones una determinada idea artística o una determinada verdad artística o una necesidad de expresión de alguna forma artística, moral, filosófica, como queramos. Y me parece que ¿por qué vamos a poner frontera entre las artes si una y otra se pueden yuxtaponer y de alguna forma aclarar y buscar ese hilo de unión con el espectador, con el oyente, con el lector? De hecho, esta transparencia de frontera o esta ausencia de frontera no solamente aparece en los dos poemarios, sino también en los actos de presentación o de puesta a disposición de los lectores que se han hecho en torno a estos libros, ¿no? Pues sí, como digo, es una cosa que va intrínseca, me atrevo a decir, a mi personalidad. A mí constantemente me preguntan en entrevistas, bueno, Manuel Busto, compositor, tal, o cuando me preguntan, ¿qué ponemos? A mí me gusta decir, artista. Simple y llanamente. Para mí lo que diferencia a un artista de alguna forma del resto de las personas que les gusta mucho el arte, que les gusta cantar en la ducha, que para mí simplemente la diferencia es que un artista tiene la necesidad de esa manera de expresarse, hacerla pública. Entonces, a partir de ahí, como digo, en este caso es poesía, pero la poesía es música, hay veces que es mi labor como director, otras veces como compositor, y en este caso, es verdad, yo no pinto. Yo no pinto, pero claro, al igual que en la ópera, el compositor no siempre, porque se ha dado el caso, hace libretos, yo también he hecho algún que otro libreto, pero se sirve de alguna forma de un escritor para aunar ideas y al final no deja de ser una obra en común. En este sentido también es importante para mí, no solo las ilustraciones, que siempre me gusta aclarar, no son ilustraciones a la postre, sino son ilustraciones que yo integro. Es decir, yo tengo un contacto con los ilustradores, porque lo que hacen son las ilustraciones, pero en definitiva lo que yo le pido claramente siempre digo, yo quiero que tú me hagas una propuesta pictórica que sirva de ilustración. A partir de ahí yo siempre me gusta tener un encuentro donde hay dos máximas, ¿no? Una,
meterlo dentro a través mía, a través de la lectura de ambas, de lo que se dice ahí. Y 2, la libertad absoluta, que ya no es absoluta porque de alguna forma lo he coaccionado con mi visión. ¿Para qué? Para que él también aporte y de alguna forma todavía haga que esté más vivo el producto, en este caso en forma de poemario. Aunque el más reciente es Sombras en la Luz, me gustaría comenzar un poco hablando sobre el Cuaderno Sonoro, que fue ilustrado tirando del hilo por Inma Fierro, ¿no? Una autora de aquí de los Palacios de Villafranca, una pintora de los Palacios de Villafranca. ¿Qué podemos decir? ¿Qué puede encontrar los lectores en Cuaderno Sonoro? Que no haya tenido todavía la oportunidad de leer. Cuaderno Sonoro, me atrevo a decir que es una obra tan fresca, sobre todo porque yo era el primero que estaba descubriendo las posibilidades de la poesía, por decirlo de alguna manera. Y es un viaje, ¿no? Siempre digo que hay 5 grandes capítulos que se dividen en 3 grandes de alguna forma, grandes partes. La primera es el por qué yo tengo la necesidad de escribir. Porque para mí fue una sorpresa, el por qué yo tengo la necesidad de escribir. No voy a hacer spoilers, porque me gustaría que lo descubran, pero está directamente relacionado con parte del material que yo comparto con Inma Fierro y ella, vamos a decir, voluntariamente utiliza en parte de su obra pictórica, que sirve de ilustración. La segunda parte es cómo alguien que de alguna forma descubre una manera de expresar lo que va pasando por él, lo que va filtrando en el alma humana, el corazón, llámalo como quiera, y de alguna forma expresa a través de la poesía lo que está viendo. Especialmente si se nota un alma viajera, un artista que está viajando por el mundo, que en aquel momento estaba viendo cómo esa marea, ¿no?, de inmigración estaba entrando y yendo de sur a norte de Italia, cómo estaba entrando en Europa, como alguien que se ve en un aeropuerto que pierde un avión y me quedo completamente tirado, cómo te das cuenta que eres un número y no eres nadie, y un largo etcétera. Y después entramos en una tercera gran parte, que es algo que para mí es fundamental, que tiene que tener la poesía. No la poesía, en general la obra de arte. Para mí, la obra de arte no puede ser simplemente belleza. Para mí tiene que decir algo y hacer crecer, en este caso, a la persona que lo lee, enriquecerla, de alguna forma, hacer al humano más humano. Entonces ahí de alguna forma podemos decir que hay una filosofía de vida, una moralidad que de alguna forma, igual que antes miro hacia afuera, ahora miro hacia adentro y digo, ¿qué tengo que decir? ¿Qué puedo decir y en qué creo? Según mi propia experiencia, mi propio yo. Y después es verdad que al final podemos decir una especie como de epílogo, de alguna forma de promesa de que volveré, lo cual se constata con el próximo poemario, que es Sombras en la Luz. Eso iba a comentar, ¿no? Que en Cuaderno Sonoro, aunque la belleza está presente, siempre hay un mensaje, ¿no?, detrás, lo que tú dices, tú quieres lanzar ese mensaje, pero desde el punto de vista creo que es algo más, podemos decir, inocente que a lo mejor que Sombras en la Luz, ¿no? Que ya el mensaje es más potente, tiene más fuerza. Sí y no, lo digo porque en Cuaderno Sonoro yo lo que no era consciente de que estaba haciendo un poemario, pero sí es verdad que después, decir, un escultor, para mí, toda manifestación artística, toda propuesta artística tiene 2 pasos. Una, la artista, la del artista, la del creador, la que imagina, y después está el artesano. Entonces, por Cuaderno Sonoro también pasa el artesano, de cómo de alguna forma va esculpiendo, cómo ahí pongo mi visión como compositor. Más que mi visión es mi manera de trabajar de compositor, de que todo tenga cierta frescura, pero mucha cohesión también. Pero claramente en Sombras de la Luz sí era consciente que estaba haciendo mucho más profundo. Se nota que hay partes que se escribieron contemporáneamente. Me tengo que confesar, que eso no lo he hecho nunca, que hay un poemario que estaba destinado, voy a decir cuál, que estaba destinado a Sombras en la Luz, que lo incluyo finalmente en Cuaderno Sonoro. Y la única gran diferencia, aparte de esa concepción más global, con más peso de alguna manera, la gran diferencia, más atrevo a decir que es geográfica, es que Sombras en la Luz yo quise solo, de alguna forma, escribir en mis diálogos que estaba en el Jau, que es una pequeña, siempre me gusta decir que el corazón de la Vega de Granada, no sé si es el corazón, para mí es el corazón de la Vega, porque es donde yo de alguna forma tenía mi hogar creativo y sobre todo cuando tú llegas a un sitio
donde tu mente, si queremos ser más poéticos, el alma, el corazón se libera, a partir de ahí queda espacio para que en alguien de alguna forma inquieta, pues empiecen a surgir ideas, empiezan a surgir imágenes, te empieces a cuestionar cosas, te empieces a reflexionar sobre cuestiones, y ahí de alguna manera pues surgen, no solamente Sombras en la Luz, hay muchísimas composiciones que están emparentadas y podemos ver en algunos anexos, que esos anexos son de alguna forma raíces, o si lo queremos ver de otra manera, flores que salen de la raíz del propio libro, que están emparentadas con el libro, aunque sean entes independientes, que muchas de ellas están relacionadas con obras mías como compositor. Bien. Cuadernos Sonoros hemos dicho que fue concebido en diferentes partes del mundo, mientras que Sombras de la Luz especialmente o íntegramente fue concebido en el JAU, pero después del JAU y Cuadernos Sonoros han viajado por todo el mundo, ¿no? Han estado presentados en el Ateneo de Madrid, en Granada, en Sevilla, en Taiwán, ¿no? Con Cuadernos Sonoros estuviste en Taiwán. ¿Qué tal la experiencia? Y sobre todo, ¿cómo ves el poder de la poesía para llegar a todos los posibles lectores? La poesía tiene un poder que, aunque es muy musical, porque yo defiendo que la poesía en la antigua Grecia, poesía y música prácticamente era lo mismo. Y al final yo lo concibo así, porque hay que cada vez que puedo lo digo, para mí la poesía está hecha para ser dicha y oída. Es decir, exactamente igual. El papel, no dice que lo aguanta todo, el papel está ahí, pero para mí está hecha para ser dicha y oída, exactamente igual que una partitura. La partitura puede estar ahí, pero si no suena, no es nada. Bueno, ¿y qué es lo que a ti te llegue, no? Sí, es verdad que mi poesía, de alguna forma, al venir del mundo de la música, que me atrevo a decir que es más, vamos a decir, no voy a decir más, sí, puedo decir que es más abstracto. ¿Por qué? Porque no hay, a no ser que tenga texto, no hay una palabra concreta que tenga detrás un concepto concreto. Entonces, para mí es más interesante, hay poemas de ahí que de alguna forma son muy, tradicional no es la palabra, pero de alguna manera son muy fáciles de entender, pero hay otros que tiene detrás, vamos a decir, un gran, como se suele decir, sotolibreto o gran simbolismo, pero esa es la grandeza. ¿Por qué? Porque no solamente a través de la primera capa, ¿no?, la que todo el mundo puede entender que está, pero sí, también hay muchísimas capas mucho más profundas, o a lo mejor mucho más superficiales, pero que están más escondidas, y que también anima a ese lector curioso a indagar, a profundizar. Voy a hacer una comparativa odiosa, porque la verdad, me acuerdo ahora mismo de Lorca. El Lorca del poeta en Nueva York, el propio Lorca decía, cuando de alguna forma lo acusaban, ¿no? Bueno, no lo acusaban, decía, bueno, esta es una poesía surrealista. Y el propio Lorca decía, no, esta es una poesía para nada surrealista, en todo caso muy simbolista. ¿Por qué? Porque cada palabra tenía un trasfondo, una raíz impresionante con un montón de significado. Es decir, no era junto esta palabra con esta sin sentido, por lo contrario. ¿Qué es lo que ocurre? Que por eso se me da cuenta, al cabo de los años de profundizar, estudiar muchísimo a Lorca, lees a lo mejor o te sumergen en el público, te sumergen en Poeta de Nueva York y te das cuenta de que cada palabra es súper entendible, con una lógica, vamos a decir, con una claridad que al que no haya de alguna forma, el que no haya llegado a esa capa, pues puede parecer que estoy diciendo una locura, pero créanme que es así. Ahora que has mencionado a Lorca, ¿qué nos puede decir tu referente, ¿no? ¿Qué poeta podemos encontrar aquí o en tu imaginario poético? Bueno, indudablemente, me siento, es la realidad, me siento mucho más identificado con la generación del 27 por esa visión, ¿no?, que trasciende más allá de lo que es la palabra por la palabra y la claridad de la palabra, y que la poesía la puede entender todo el mundo. Por supuesto, la poesía la puede entender todo el mundo. Igual que la música la puede entender todo el mundo. Pero claro, depende de alguna forma de dónde vengas y cómo llegas a ella, pues te podrás decir unas cuestiones o podrás decir otras. Entonces es verdad que tengo una cierta... No, con la generación española del 27 a nivel español, pero claro, si vamos hacia atrás, pues, bueno, me acuerdo precisamente de Walt Whitman, súper interesante, que también de alguna forma que hace el Rilke, sabes que también en su momento leí bastante a Rilke, pero bueno, también
Evidentemente me encanta profundizar en las generaciones más recientes. Me estoy acordando ahora mismo de Hierro, de Gil de Viedma, me toca acordar de dos poetas locales a los cuales admiro y soy un fan suyo como es José Manuel y Álvaro Romero. Y evidentemente me atrevo a decir la persona incluso con la que descubrir que podía entrar en la poesía, que es Jacobo Cortines, que todo surgió de alguna forma de un encuentro alrededor de la ópera, previo al cual yo había hecho dos textos, uno por necesidad, que estaba buscando un texto para una nana y no encontraba ninguno que me gustara y me atreví a hacerlo. Y a partir de ahí, pues de alguna forma escribí varios textos expresándome, en este caso a través de la palabra, de por qué yo tenía esa necesidad, porque siempre había admirado pero nunca me había atrevido. Y se lo mostré y él fue el que de alguna forma reconoció, mira, se nota mucho, uno, que trabaja mucho con la palabra, al estar dentro del mundo de la dirección de la ópera, porque cuando uno empieza a estudiar una ópera, lo primero que empieza estudiando es la palabra y la teatralidad, al menos yo. Y después entramos a ver eso, cómo se potencia con la propia música o viceversa. Y después a ver lo que veía también, que era un músico el que estaba escribiendo. Entonces el elemento sonoro estaba, de alguna forma, muy potenciado a nivel de ese potencial lector. Te quería preguntar también, porque me imagino que tienes ya experiencias en la música, que una parte es la creación y otra parte es cuando ya se pone en público, cuando ya lo recibe el público. ¿Cómo has sentido esto en la poesía, ¿no? ¿Qué diferencias has encontrado en la creación de la propia poesía y después verlo reflejado en un libro y que la gente lo lee? Pues evidentemente hay una diferencia sustancial, pero sí es verdad que yo soy un creador un poco agónico, en el sentido que siempre, a lo mejor por director, la primera clase de dirección que me dieron a mí era dirigir es prevenir. Entonces yo al final, de alguna manera, voy siempre un poco por delante, incluso en cómo quedará la poesía visualmente, el cambio de página, en qué verso cae, porque es muy importante. Al igual que una partitura, yo cuando trabajo la partitura como tal, yo me meto mucho en la edición y maquetación, porque para mí es muy importante, porque en este caso para el transcurrir del propio ensayo. Y después de cara al público, pues exactamente igual. No soy un creador vamos a decir, de los 80 primeros años vamos a decir, de la vanguardia, que al público no lo mira y soy yo y tal. A lo mejor, como digo, vuelvo a lo mismo, a lo mejor por director, el hecho de estar en constante contacto con el público me hace no perderlo como referencia, sobre todo como último destinatario. ¿Por qué? Porque si yo tengo cosas muy interesantes que decir, pero a lo mejor es un público que ninguno habla absolutamente chino, y yo hablo en chino y encima hablo en chino y, vamos a decir, expresivamente soy neutro, pues posiblemente no se entere de nada. Y creo que no haya nadie, ningún creador, que no le guste que el mensaje que quiere transmitir de alguna forma, en mayor o menor medida, al menos siempre haya un hilo que lo una con quien lo va a recibir. Y bueno, ¿y qué tal la experiencia con Ediciones Pagea, con la editorial? Bueno, pues imagino que no habrá sido muy mala, pues cuando he repetido, o hemos repetido, hablamos de los dos, sobre todo, como digo, por el cuidado en el detalle, como ha salido antes del tema, para mí es muy importante cada uno de los detalles, que creo que se refleja en comparación. Las comparaciones, como he dicho antes, son odiosas, pero sí es verdad que si comparo con otro tipo de propuestas a nivel material, del material físico que recibimos, me atrevo a decir que esta tiene un especial cariño en cada detalle, a la hora de que, vamos a decir, que hay una inversión importante a todos los niveles, en cuidar cada detalle. Y en este caso, Ediciones Pangea, pues me da esa tranquilidad, que me atrevo a decir que estamos en el mismo nivel de exigencia, en las mismas ganas de dar un producto, vamos a decir, singular, personal, que para mí es muy importante a la hora de concebir no un libro, sino un producto artístico. Para mí
por encima de todo, un artista tiene que creer en sí mismo, en lo que hace, y tiene que ser personal. La copia, para hacer copia, o que tenemos siempre, vamos siempre al original. En este sentido, creo que cada uno de las propuestas, de los libros tangibles, tiene una personalidad única, aunque Pangea en su conjunto tenga cierta personalidad, y yo como Manuel Busto tenga también mi personalidad, como poeta, como músico, como compositor, etcétera, etcétera. Exactamente, ahí es donde hay que encontrar el equilibrio, ¿no? En la personalidad del autor y la personalidad del editor, que tiene su propia estética, su propia visión, ¿no? Tanto de lo material como de la forma de entender la difusión de la obra, hacia quién vamos a dirigir, ¿no? nuestros esfuerzos. También te quería preguntar en que estás viviendo unos momentos, unos meses bastante importantes, bastante, desde mi punto de vista, bonito, ¿no? En las conversaciones que hemos tenido me lo ha transmitido. Has sido padre recientemente, además has sido premio crítico de Radio Nacional de España, también una obra tuya, una banda sonora creada por ti, ha sido premiada en un festival. Y otro momento creo que especial o bonito para ti será presentar Sombras de la Luz en los Palacios Villafranca, que será el próximo 23 de mayo. ¿Tienes ganas ya de poder presentarlo al fin en nuestro pueblo? Indudablemente, además es una de los huecos en la agenda que se no podía faltar. Hay cosas que yo mismo he movido con el tema, como tú mismo has dicho, de la propia paternidad, que bueno, siempre se dice, es un antes y un después y tal, pero es que es la realidad. Fíjate si es una realidad que voy a entrar de nuevo en el proceso. Más que en el proceso, en qué ocurre para que alguien tenga la necesidad de escribir, o al menos en mis carnes, ¿no? De alguna manera. Y es que yo, a la diferencia de compositor, que de alguna forma sí, vamos a decir, es mi profesión principal, creo que la poesía, dentro de todas las disciplinas literarias, es la que sí necesita más de un detonante. Cuando digo un detonante es que ocurra algo donde tú tengas la necesidad de escribir. Y entonces, en estos dos libros lo he notado, pero ahora especialmente porque, aparte de estos dos, hay otro poemario, de lo cual ya hablaremos, imagino que está ahí en el cajón. En el cajón, pero está muy vivo, porque estoy trabajando en otras cosas alrededor de él, vamos a dejarlo ahí. Pero es verdad que hacía 2 años que, claro, por las circunstancias, por mi gran actividad como compositor, pues de alguna forma la poesía estaba ahí. Pero es verdad que esa paternidad, previamente, pues ha despertado en mí de nuevo la pluma poética, y tengo que decir que desde el pasado verano he empezado de nuevo a escribir, y he notado, voy a hacer un pequeño adelanto, que era precisamente esa paternidad, porque he tenido una niña, porque a la hora de empezar a escribir determinadas poesías, que estaban escritas en una segunda persona, o hacia esa segunda persona, hacia el tú, ese tú estaba en femenino. Entonces, fíjate, si he notado de alguna forma la llegada de una nueva vida al mundo, no solamente en el día a día, sino al final, como digo, el artista es persona, y hay que vivir porque si no, no tenemos nada que contar, y eso es verdad que te hace muy vivo. Te mantiene más vivo que nunca, y al final pues la poesía también está viva, como parte de ti, ¿no? Como elemento latente independiente, ¿no? Que al final cobra vida propia. Y con respecto, evidentemente, a esa, de alguna forma, exposición de mi poesía y todo lo que va alrededor de esa poesía en los palacios. No voy a adelantar mucho, sí, pero no van a encontrar, las personas que asistan no van a encontrar a Manuel Busto y a otra persona hablando. Porque no sería yo, no sería yo, no es para nada una presentación al uso. Es más, me atrevo a decir incluso que no es una presentación, aunque de alguna forma se presente la obra. Va más allá, vamos a decir que es una intromisión en el universo alrededor de Sombras en la Luz, que es alrededor, de alguna forma, no deja de ser la cúpula sobre la que está el sol y las nubes que han hecho germinar la semilla de sombras en la luz. Muchas gracias, Manuel Busto, por habernos acogido aquí hoy y por la conversación que hemos tenido. Y aquí en Maribáñez, a quien, por cierto, queremos dar las gracias a la Casa de la Juventud por habernos prestado este espacio y por acogernos en este rinconcito. Y bueno, ¿cómo podemos despedirnos? Pues bueno, gracias a vosotros. Yo creo que me vas a dejar la mejor manera de despedirse, como no, es con poesía, además precisamente con Sombras en la Luz, que por cierto quiero nombrar a Patricio Hidalgo y
Sue Yucien, que son los ilustradores de un trabajo fantástico. Y vamos a ver por aquí mismo. Mira, este es muy propicio. Voy a leer los primeros versos de precisamente un poema de Sombras en la Luz. Concretamente se llama Mi arte, /poética. Los primeros versos dicen: el arte es un objeto de deseo, una utopía antes de encontrarla. El arte es naturaleza libre, que como el agua desemboca en el mar del destino para el que no existe distancia ni tiempo. Así que nada, invito a todo el mundo a sumergirse en el arte que puede encontrar en este libro, pero bueno, en cualquier manifestación artística, como digo, porque seguramente seamos más felices y sobre todo seamos más personas. Muchas gracias.